Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Francisco Videla, quien es, entre otras cosas, especialista en un autor muy querido por todos nosotros, que es Luis. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, Eugenio, ¿y vos? Bueno, bien, gracias por darnos este diálogo. Sé que estás muy ocupado haciendo tantas cosas y bueno, pero creo que es muy importante hablar de Luis y hoy vamos a tratar de analizar un texto llamado Y el mito se hizo hecho, ¿no? Contame un poco cuál es Exactamente, sí. contame un poco cuál es el contenido de este ensayo. Bueno, este ensayo en muchos sentidos es un paradigmático del pensamiento de Luis. De hecho, la cita central del ensayo, ¿no? Una frase de Luis que se hizo muy famosa, yo la he visto en remeras, en tazas, como citada, digamos, fuera de contexto y fuera de, digamos, de gente que a lo mejor no conoce ni la fuente, que es esta frase, ¿no? Que dice, el mito se hizo un hecho y no por dejar de ser un hecho dejó de ser un mito, ¿no? Digamos, yo creo que tiene esa popularidad porque es un resumen muy preciso y muy contundente del pensamiento de Luis como teólogo y como filósofo, ¿no? Es como el centro de su reflexión, de la literatura que salió de esa reflexión, de su experiencia personal, de su vida. Es la respuesta que Luis encuentra a este dilema de la modernidad, ¿no? Que empieza en la Ilustración y bueno, que Luis y nosotros somos como herederos de esta discusión o de esta controversia, ¿no? Bueno, se expresa de muchas maneras. Una es el Jesús histórico y el Jesús real, ¿no? O sea, el contenido, digamos, mítico, si se quiere, de la fe, ¿no? Todos los paralelismos que se pueden encontrar en las historias, digamos, bíblicas con otras religiones, otras tradiciones, la psiquis humana, bueno, todo un campo digamos, de estudio muy interesante y que del siglo XVII al XX se profundizó muchísimo, ¿no? Y los muchísimos paralelos que hay entre digamos, el cristianismo y otras religiones. Y la otra cara de la moneda sería, bueno, lo que la ciencia histórica y lo que digamos, el enfoque moderno, ¿no? De ver el mundo, de ver la historia, de ver la ciencia, nos dice o nos pretende, digamos, demostrar sobre la historia fáctica, por así decirlo, ¿no? Lo que realmente sucedió, diríamos, hoy en día. Y bueno, y esto que digamos que en la filosofía de la Ilustración se ve como una especie de conflicto irresoluble, ¿no? Como un abismo que cada vez se abre más, y que en Kant, en Leibniz, en los grandes filósofos modernos, que bueno, acá estoy hablando un poquito más allá de lo que me compete, porque yo soy literato, ¿no? De filosofía no tengo el sombrero de doctor, pero bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen para el laico, para el lego, como le gustaba al propio Luis. Digamos que llegan a la conclusión de que, bueno, mi cabeza va por un lado, mi corazón va por el otro, ¿no? Kant hace todo un intento de demostración de la existencia de Dios, termina llegando a la conclusión de que hay que actuar como si, digamos, por la ley misma y poco más, y después cuando muere deja en su epitafio de tumba que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre, ¿no? Como muy descendido, muy moderno, ¿no? Como cabeza y corazón muy separados. Y Luis, que es heredero de esta tradición, que, digamos, se educa en esta tradición, que, bueno, que pierde la fe, como ya hemos hablado en otros programas, vuelve a pensar la perspectiva, digamos, vuelve a pensar la cuestión desde una perspectiva nueva, y llega como a una conclusión
que parece, digamos, moderna y parece, no sé cómo decir, inesperada y hasta, te diría, rebelde, ¿no? Y así innovadora a lo increíble. Y él descubre que, bueno, que en realidad es una posición muy clásica, ¿no? Que es como la convivencia de dos realidades, de dos misterios que parecen, digamos, ser imposibles y que, sin embargo, conviven armoniosamente, ¿no? Como diría el concilio de Éfeso, no se mezclan, ¿no? Las dos naturalezas de Cristo no se mezclan, no se confunden, pero van, digamos, pero van unidas en una persona, Jesucristo. Déjame que te haga unas preguntas, ¿puede ser? Sí, por supuesto. El mito, ¿cómo se puede definir? Porque yo entiendo que cuando hablamos de mito, hablamos principalmente de religión, aunque entiendo que hay mitos de carácter político, ¿no? O de carácter Sí, histórico, pero principalmente, o sea, por ejemplo, hay historiadores que hablan de los mitos argentinos, por ejemplo, ¿no? Que como que existe en el hombre una tendencia a hacer mitología por alguna razón o de elevar a carácter mítico a realidades históricas, como un poco idealizar, claro, ¿no? Pero no sé bien qué es el exacto, sí. mito. Supongo que hay muchas definiciones. Entiendo que estos filósofos que vos mencionabas, Kant, Sí, etcétera, tienen una idea negativa del mito, como que te oculta la realidad en lugar de que te la revela, me parece a mí, ¿no? El mito es algo negativo que hay que sí, sí, como rechazar, una, entiendo, mito como falsedad. como falsedad, no como símbolo de algo inexpresable. Pero bueno, ¿cuál es un Sí. poco, según tu parecer o el de Luis, Ujú. cómo se podría definir el mito El en mito, ¿no? general? Historia sagrada, una historia sagrada. Eh, que nace, digamos, como que su primer como, ámbito de creación y de difusión sería en las cosmovisiones religiosas de los, digamos, de los pueblos, ¿no? Al principio, digamos, generalmente, digamos, una cultura nace a partir de una religión, eh, y que en el caso que vos comentabas, ¿no? De los mitos políticos, los mitos históricos, eh, y como en el tiempo, digamos, eh, va como transformándose y trastocándose y hasta creándose en contextos ya seculares, ¿no? Eh, digamos. Pero que siempre tiene esa función como de cuna a una cultura, eh, dar respuesta a las preguntas últimas, ¿no? Dar sentido a la vida, a los individuos, al lugar que tienen en el mundo. Eh, y bueno, y también, digamos, dar una cosmovisión, digamos, de manera llana, decir, bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, ¿no? Eh, en el caso de, bueno, de las culturas primordiales, quizá de una manera podríamos verla un poco más inocente. Ya los mitos políticos, me parece que es un poco más avanzado el proceso y muchas veces con poca inocencia, ¿no? Se crea. Eh, pero pienso que la visión moderna de que el mito, tanto el histórico o el, digamos, el religioso como el político, siempre tiene una intensidad negativa, me parece excesivamente crítica. Yo creo que los mitos tienen una función positiva, ¿no? Eh, y Lewis también lo creía. Pero, digamos, hay malos mitos y hay buenos mitos, por así decirlo. Bien, entonces el mito, porque se cortó un poco por la señal, está mala, ¿no? Es un poco la historia Sí, sagrada propiamente, ¿no? O sea, digamos, sí, de cada pueblo. Ahora, cuando dice Luis, el mito sí. se hizo hecho y no dejó por ese motivo de ser mito, se refiere fundamentalmente a la persona de Cristo, entiendo yo, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, sí. Porque el ámbito propio de lo mítico siempre es como un otro tiempo. O sea, el mito siempre transcurre como en otra edad del mundo, en otro momento del mundo. Eh,
se me viene a la mente como el ejemplo que quizás puede ser más cercano para alguien común de hoy en día, El Señor de los Anillos, por ejemplo, que muchas cosas pretende ser un mito y casi que quiere ser un mito, propone, ¿no? Como, bueno, cuando el mundo era joven o en otro momento, ¿no? Incluso, bueno, La vida de una vez, ¿no? El cuento maravilloso, ¿no? De niños, en La vida una vez, o en un reino muy lejano, tiene algo de mítico también. O sea, la idea es que trata sobre, digamos, un mundo en el que ya no vivimos. Como que el mundo en el que vivimos hoy ya no es el del mundo mítico. Por eso, digamos, el vínculo entre la humanidad y la divinidad era tan fluido en todas las culturas. Entonces, justamente como el tiempo mítico es como que es opuesto al tiempo histórico. Y esos filósofos de la modernidad se dieron cuenta de eso y por eso les parecía que era incongruente digamos, el mensaje más radical y más subversivo y extraño del cristianismo, que es que, digamos, que en el tiempo histórico que se puede datar, digamos, que podemos tener evidencia arqueológica de que existió Poncio Pilato, de que digamos, existió Judea del siglo I, que existieron, digamos, los pueblos judíos y tienen una historia arqueológica larga, y que los romanos también, y digamos, y que en el tiempo histórico, en el tiempo en el que nosotros vivimos, en el que las cosas no son como en los mitos, en el que el hombre no está en contacto, digamos, permanente y fácil con los dioses, en el que, digamos, a veces no todo lo que nos sucede está cargado de sentido, o a nosotros nos parece, ¿no? Como que, no, que vivimos lo absurdo, en ese tiempo histórico surge una figura mítica, ¿no? Que sería Jesús de Nazaret, ¿no? El Cristo. Digamos, y que los filósofos modernos entendieron, bueno, no, esto no puede ser, esto es un problema genérico, ¿no? Vivieron una realidad histórica y lo quisieron disfrazar como de realidad mítica. Y para Luis, digamos, es un error caer en esa posición. Para Luis, digamos, las dos cosas conviven. Digamos, pasaron cosas que parecerían de mito, ¿no? De que la palabra cumple lo que se dice y que hay una persona que dice cúrate y la persona se cura después y que de repente un hombre está en contacto con la divinidad porque Cristo sube al monte Tabor y dialoga con Dios como lo hizo Moisés, digamos, cosas que parecerían mitos, sin embargo, el principal, el más importante, la resurrección, digamos, ocurrieron en un tiempo histórico, son acontecimientos históricos. A ver, yo intuyo lo que vos decís y me parece extraordinario. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? De Homero, y ve el contacto de los héroes del mundo, los hombres, ¿no? Aquiles, etcétera, con los dioses, que eso es una prefiguración o una, ¿a qué se refiere? O sea, hay una participación de la divinidad en el destino de los hombres en los mitos paganos, ¿no? En la mitología romana o griega, ¿y en qué se diferenciaría en todo caso obviamente que se diferencia, ¿no? Está clarísimo, pero para hacerlo más explícito, del mito cristiano, entre comillas, ¿no? Porque entiendo yo que, a ver, he leído... ¿Cómo se resaltaría esa diferencia? Claro, ¿cómo lo resaltas? Porque yo he leído, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Que fulana, la diosa, se le aparece, no sé, a Odiseo le dice, mirá, te voy a dar una mano, no sé. En fin, como que de repente el mundo mitológico se introduce por alguna ventana desconocida en el mundo, en la historia. Sí. ¿Cómo digamos, cómo resaltaría yo esa diferencia? Sí. Y que digamos, que ya cuando nace la Ilíada, digamos, bueno, está discutido si en el siglo VIII a.C., en el X, en el VII, no importa, digamos, bailarán las fechas, pero cuando aparece, digamos, el texto de Ilíada, cuando se escribe, se fija por escrito, ya la misma gente que lo escribió, ya era consciente de que hablaban de figuras antiguas para ellos. Y el mismo Homero, en algunos momentos, digamos, hay como pequeñas pinceladas del narrador que dan a entender
que en ese momento eran hombres como hoy ya no existen. O sea, digamos, eso que antes pasaba ya no pasa. O sea, los dioses hablaban con Aquiles, hablaban con Odiseo, porque eran hombres de otra categoría, eran hombres de la edad de oro, por así decirlo, en la cosmovisión grecorromana, ¿no? Eran hombres del principio de la creación, mejores que nosotros, mejores que los mortales, y que por eso, digamos, por eso tenían ese trato que hoy ya no tenemos. Y digo hoy, lo recalco, porque bueno, como para nosotros la Grecia antigua es casi como si fuera la edad primordial para, para los griegos de Atenas de Pericles, bueno, nos parece como que todo es viejo, entonces todo es igual. Pero en realidad, digamos, por ejemplo, para los atenienses del siglo V antes de Cristo, Aquiles y Odiseo eran dioses, digamos, eran héroes de hace miles de años, o incluso de más de miles de años, porque la idea justamente de las eras del mundo, ¿no? Y las edades del mundo, es como que es un cambio sustancial, como que no es simplemente una duración de tiempo, no es que son como 100, 200 o 1000 años. Es un lapso de tiempo tan grande que sería como una era, no sé, como si como si el tiempo hubiera pasado al revés, ¿no? De mariposa a gusano. Esa visión tenían digamos, los antiguos del mundo, los Mira, antiguos griegos y romanos, ¿no? claro, Y claro. muchos otros pueblos también la tienen. Como que el mundo, digamos, surgió digamos, en su perfección y con el tiempo se fue degradando y ya ni vuelta atrás. O sea, como en una época de oro, los dioses y los hombres estaban en contacto y no es la época, digamos, es la época antigua, la época de oro, no es la época en que se escribe la Ilíada, ni mucho menos el Exactamente. helenismo. Bien, interesante, bien. He leído, Sí, perdón, sí, no, una cosita sí, que sí. pensé. Ellos tenían también una idea del tiempo cíclico, A como que ver, en algún momento iba a volver a ver como una nueva creación y ah, una nueva edad de oro, pero siempre como un ciclo sin fin, digamos. bien. Este, el tema de la conciencia histórica, ¿no? Que muchas veces se dice que con el cristianismo un poco el hombre adquiere cierta conciencia del tiempo que antes, precisamente por esta idea del tiempo cíclico, quizá del destino, etcétera, no tenía, ¿no? De modo que Sí, el mito se hace hecho, quiere decir que murió bajo el poder de Poncio Pilato y que es un hecho histórico, comprobable empíricamente, que ha sido testificado por personas que lo han visto, y sin embargo no deja por eso de ser un mito, por el hecho de haberse hecho realidad, exacto. no deja de ser una realidad ideal, digamos, sobrenatural, que procede de otro mundo. Es un poco eso, ¿no? O sea, lo que dice el Concilio de Calcedonia, eso, Exacto. que en Cristo las dos naturalezas sin separación, sin confusión, que no se Sí, mezclan. ahí está. Menos mal que te tengo, Eugenio, que me corregís la Es historia de los concilios y las definiciones teológicas. el cuarto concilio ecuménico de Calcedonia. Extraordinario, porque Sí, un poco intenta definir dentro de lo posible, porque obviamente es inexpresable, de qué modo Cristo es a su vez Dios y hombre, ¿no? Bien, entonces el claro. mito se hizo hecho. Contanos qué más dice Luis, por favor, acerca de esto. Bueno, en realidad Luis le responde a un amigo o un conocido de su época que, digamos, que le viene con el planteo de que en realidad los cristianos, digamos, los que hoy se dicen cristianos, simplemente retuvieron, por así decir, el esqueleto o las apariencias del cristianismo, pero y el lenguaje, ¿no? Y los ritos, pero que en realidad no creen la sustancia, ¿no? Como la nuez del cristianismo antiguo, digamos, ¿no? Ya no creen lo mismo, es como la hipótesis que le plantea Luis. Sí, Y simplemente retienen por costumbre todo lo exterior, lo accesorio. Eh, y Luis parte de esta pregunta en su estilo muy socrático, obviamente refutándola,
paso a paso, pero tomándola en lo que tiene de interesante volver a pensar esta cuestión desde un punto de vista no acostumbrado, ¿no? Claro. Como, bueno, volviendo a repensar, bueno, si esto fuera real, si esta propuesta fuera así como mi amigo me la comentó, eh, ¿cómo yo la podría refutar, ¿no? ¿O qué méritos tendría? Y es muy interesante porque hace una especie de la historia de las últimas herejías, por así decirlo, del cristianismo, terminando en la modernista, ¿no? Que para la época de Luis sería como la más nueva, esta idea, ¿no? Bueno, un poco la tesis que le dijo el amigo, ¿no? Como que en realidad, digamos, la resurrección, la encarnación, son como cuentitos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Fábulas que se contaron para la gente simple, pero que en realidad, digamos, digamos el hecho que ocurrió fueron hechos plenamente naturales, ¿no? No sé, compartieron el pan, no hubo una multiplicación milagrosa, Cristo ayudó psicológicamente a la gente que estaba poseída y no es que exorcizó una realidad sobrenatural, y el ejemplo más burdo y más bruto es el de la resurrección, que digamos, para este modo de pensar, digamos, del modernismo, no ocurrió, digamos. Unos dicen que no murió y que simplemente Jesús estaba gravemente lastimado y que, digamos, entró en coma y como que se volvió a despertar y que de esa historia empezó como el teléfono descompuesto y terminó quedando en la historia o quedándole a la gente que en realidad había resucitado, o que, digamos, simplemente murió, pero sus discípulos, digamos, continuaron su pensamiento y en cierta forma fue una resurrección, entre comillas, porque su pensamiento siguió viviendo de manera abstracta, bla, bla, bla. Digamos. Ese sería como el credo modernista, por así decirlo, ¿no? Claro. Y a Luis le parece, digamos, curioso que, digamos, que si están tan convencidos de que esto es así, ¿por qué les cuesta tanto quitar todo lo que ellos consideran accesorio? ¿Por qué siguen hablando de resurrección, encarnación, redención? ¿Por qué siguen usando el vocabulario, por ejemplo, Claro. religioso, antiguo, si ya no creen en las realidades que supuestamente esas palabras transmiten, digamos? Interesante. Qué interesante, ¿no? Claro, yo ahí recuerdo la famosa obra, en su época un bestseller de Renan, La vida de Jesús, que es uno de estos Claro. racionalistas radicales, ¿no? Que precisamente se ocupa de desmitologizar todo. Vale decir, sacarle Claro. a la vida de Cristo toda sombra sobrenatural. O sea, Cristo es un buen hombre, o sea, una especie de maestro, de gurú, ¿no? Y todo lo demás es Añadido posterior, por así decirlo. añadido posterior, un Embellecimiento poco posterior. de la fantasía de María Magdalena, que lo vio ahí resucitado, o sea, ella proyectó su amor, y el amor creó una especie de espejismo, ¿no? De ver a un Jesús. Claro, una alucinación, Claro. una psicosis, digamos, Cosa provocada por colectiva, la pena. claro, y que curiosamente se la Claro. contagió a los apóstoles. Y después me acuerdo yo que cuando estudiábamos en el seminario estaba Bultmann, no sé si habrás escuchado hablar de Bultmann. Sí, 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 sí. Este, Heinrich creo que se llamaba, Heinrich Bultmann, sí. no recuerdo, que también, bueno, más moderado, un poco era la escuela de la desmitologización del Evangelio, ¿no? Que un poco que el hombre maduro, el hombre Sí, moderno ya no puede creer en milagros, ni en nada. claro. Sí, que párrafo aparte, si alguien, digamos, más allá del debate filosófico, si alguno de los que nos escucha está interesado en bien esa cuestión, pero a la luz de la Biblia, les recomiendo muchísimo leer las 3 tomos de la vida de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, que Sí, lo cita a Bultmann y dialoga con Bultmann, justamente, porque habla justamente de esto, ¿no? De, bueno, la teología bíblica del siglo XIX y XX, Bultmann, Adolf von Harnack, que parte de esta visión teológica
y que aplica esta visión teológica al estudio de la Biblia. Bueno, y Benedicto, digamos, lo que se llama un método histórico crítico, Benedicto dice que rescata muchas verdades y digamos, cosas interesantes que quedaron medio olvidadas usando este método, pero que en realidad, digamos, tiene que ser atemperado por la razón y la lógica y la tranquilidad y el corazón, porque, digamos, como que se termina desmontando a sí mismo. Bueno, un poco parecido al argumento desde la filosofía y la teología que hace Lewis en este ensayo. Claro, es interesante lo que Luis dice, que si ellos niegan el hecho, ¿por qué siguen usando estas palabras, ¿no? De resurrección, encarnación, etcétera? Un poco... Exactamente, sí. Una imagen muy fuerte usa. Dice que, ¿por qué, digamos, si es un niño sano y digamos, con mucho futuro por delante y fuerte, ¿por qué sigue agarrado por el cordón umbilical a una madre moribunda, ¿no? O sea, si Claro. la madre moribunda, ¿no? Todo este lenguaje, toda esta tradición, está por morir, no lleva nada, está en vías de extinción, ¿por qué, digamos, estos hijos, que supuestamente serían el futuro, bueno, o lo moderno, o lo nuevo, por qué están tan empeñados en no abandonar esta cosa que los une a esa tradición, ¿no? Claro. Y él llega a la conclusión, digamos, de que es porque lo que le da vida, es a través de lo que le llega a la vida. Ese cordón que ellos ven como, que digamos, racionalmente quizá ven como algo muerto o algo un lastre que se quieren sacar, Sí. en cierta forma entienden que en realidad es lo único que les da vida. Porque en muchos casos se llegan como a todos los pasos, menos el último, ¿no? Que Claro. sería tirar todo eso por la borda, cortar todo rastro y rasgo del discurso religioso tradicional. Claro, claro. Y es como que hay gente que juega muy en el límite, pero la mayoría nunca lo cruza. Claro, claro. Sí, sí, y el que lo cruza, creo yo, estaba pensando, ¿no? Preparando un poco, que son los grandes, bueno, como las grandes figuras de nuestro siglo, del siglo pasado, ¿no? Que son Marx, no sé, Freud, Darwin, que de algún modo tienen una fusión de desmitologizar también. Entiendo yo que, bueno, esto es más filosofía, Sí. pero ellos son grandes desmitologizadores, estas tres figuras, ¿no? Sí. Pero por Sí. otro lado me da la impresión de que a su vez se convierten en mitos. Es decir, es como que Sí, se convierten en mitos, sí, volvemos tal cual, tal cual. volvemos Sí. al mito de la gente que desmitologiza. Es como que el hombre es Claro, como parte de lo nuestro, ¿no? Un poco la necesidad de los claro. mitos es una necesidad también por parte nuestra, de necesidad de expresar lo inexpresable mediante figuras, símbolos, imágenes, historias, ¿no? Y que de repente Historia, sí. se hace realidad, ¿no? En Cristo. Sí. Eso es Sí, lo y que pienso que la grave crisis digamos, del mundo posmoderno o de la filosofía posmoderna, de la que todavía no ha salido, y que, digamos, que uno a veces tiene que vivir, ¿no? Esa kenosis, ese vaciamiento, es, bueno, ¿qué pasa cuando tal cual? O sea, los modernos quisieron derribar los mitos antiguos y crearon mitos modernos, el progreso, la razón, etcétera. Y bueno, y el filósofo y el hombre posmoderno se dio cuenta de esto y quiso renegar de todo. Y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Sobre la persona, sobre la psicología, sobre la sociedad, sobre las relaciones humanas, bueno, un montón de consecuencias, ¿no? Y Luis, es interesante, propone una posible solución, ¿no? Ah, Bueno, ¿qué pasa? Los modernos, digamos, quisieron escapar del mito y hicieron mitos, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución, digamos? Creemos un mito que pensamos que es mentira, no creemos en los mitos. ¿Cómo escapamos de este laberinto? sí. ¿Y cómo? Y para Luis sería, miremos el mundo con los dos ojos. Digamos, creamos en el mito verdadero. Encontremos lo que hay de mítico, sin vergüenza, en la figura de Cristo digamos, en la historia de la salvación y en la religión, pero no perdamos de vista que la religión católica, o sea, la religión cristiana, mejor dicho, más abarcativo, es una religión histórica, es como esa amalgama de cosas aparentemente irreconciliables que sin embargo conviven. O sea, tiene todo, digamos, lo del mundo mítico de la religión, pero también todo lo del mundo histórico y fáctico.
uno hoy puede ir al Santo Sepulcro, a la tumba de Jesucristo, digamos, Claro. como puede ir, no sé, a la tumba de Napoleón, a la tumba de San Martín, a la tumba de George Washington, no sé, a la tumba de Mao Zedong, o sea, de personas que gente, digamos, incluso hoy en día gente todavía viva, no sé, habrá visto a Mao Zedong en vivo y en directo, digamos, que hay digamos, una memoria y una historia de que esas personas existieron y fueron de carne y hueso. Y bueno, y Jesucristo es una más. Por eso no lo deja digamos, de hacer divino. Y, y entrar como en el misterio, en esta noticia completamente extraña y que va a contracorriente a veces de las categorías con las que pensamos, bueno, es estar cara a cara con Cristo, ¿no? Una pregunta, este Si uno ensayo... no pasa por esto, Sí, es como que no conoce a Cristo. te quería preguntar, el ensayo está traducido al español, ¿no? Están en... Sí, Sí, o sea, se puede, el que quiera lo puede leer en la web. sí, seguro que está traducido en la web, y si no, está editado. De hecho, ahora está viendo una nueva edición de textos de Luis, de una editorial chilena. Yo no recuerdo si era Andrés Bello, que era la anterior, o una nueva, pero a mí estuve viendo nuevas ediciones de textos de Luis y estoy seguro que este ensayo está incluido. Así que si alguno quiere comprar el libro y tenerlo en papel, en alguna librería religiosa, seguro que lo van a encontrar. Bueno, Francisco, bueno, te agradezco esta charla, corta, No, pero muchas gracias por la oportunidad, Eugenio. muy sustanciosa y realmente es maravilloso poder conversar con vos sobre estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, igualmente.